Imagina un momento en la historia que redefinió el acceso a lo divino. Un solo evento que cambió para siempre la conexión entre Dios y la humanidad, desafiando siglos de tradición y creencias establecidas. Durante generaciones, se creyó que solo unos pocos podían acercarse a la presencia de Dios. Pero, de repente, en un instante preciso, esta barrera invisible se rompió, alterando la espiritualidad para siempre. Lo que estás a punto de descubrir desafía la idea de que Dios está lejos, oculto tras rituales y jerarquías. Un acto inesperado reveló un secreto oculto que pocas personas han comprendido realmente. Muy pocos saben la verdad sobre el velo rasgado y su impacto profundo en la historia espiritual. Si entiendes su significado, nunca volverás a ver la fe de la misma manera. Pero, ¿qué era realmente este velo y por qué su destrucción sacudió las bases de la religión? ¿Qué mensaje oculto dejó para aquellos que buscan una conexión directa con lo divino? En el corazón del Templo de Jerusalén, una barrera imponente separaba a la humanidad de lo divino. No era una simple cortina, sino un muro simbólico que definía la relación entre Dios y su pueblo. Este velo no solo ocultaba el lugar santísimo, sino que representaba la distancia espiritual entre los humanos y su Creador. Nadie podía atravesarlo, excepto el sumo sacerdote, y solo en circunstancias estrictamente reguladas. Su estructura era monumental, hecho de lino finamente tejido, con tonos de azul, púrpura y carmesí. Tenía una altura imponente y un grosor que lo hacía prácticamente indestructible por medios humanos. La función del velo no era solo arquitectónica, era un recordatorio constante de que el acceso a la presencia de Dios no estaba al alcance de todos, sino reservado para unos pocos escogidos. Según la tradición, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, en el día de la expiación. Llevaba consigo la sangre de un sacrificio para interceder por los pecados del pueblo. Antes de cruzar el velo, debía purificarse rigurosamente. Cualquier error en el protocolo podía costarle la vida, pues la santidad de Dios era un fuego que consumía todo lo impuro. Se dice que los sacerdotes ataban una cuerda a su tobillo. Si moría dentro, nadie se arriesgaría a entrar por él. Su cuerpo sería arrastrado sin que otro mortal traspasara el umbral sagrado. Esta estructura mantenía un orden. El sacerdocio levítico era la única vía de acceso a Dios, un sistema de intermediación donde la religión dictaba quién podía acercarse a la divinidad y en qué condiciones. Para el pueblo, esto generaba reverencia, pero también temor. Dios era visto como un ser distante, inaccesible, separado del mundo por un velo impenetrable, un muro entre el cielo y la tierra. Pero este concepto no era exclusivo del judaísmo. Muchas civilizaciones establecieron barreras entre lo humano y lo divino, reservando el contacto con lo sagrado solo para una élite espiritual. En Egipto, solo los faraones eran dignos de comunicarse con los dioses. En Grecia, los oráculos servían de canal, pero siempre bajo condiciones específicas. La mediación era la norma universal. Lo que hacía única la tradición judía era la creencia en un único Dios verdadero, un ser activo en la historia, pero oculto tras un sistema religioso que exigía pureza absoluta para acercarse a él. Este sistema reforzaba la dependencia del pueblo en el sacerdocio.
Si querían redención, necesitaban de los ritos, los sacrificios, los templos y las reglas impuestas por una estructura jerárquica. Durante siglos, el velo permaneció intacto, sirviendo como el límite definitivo. Su presencia dictaba la forma en que la humanidad debía relacionarse con lo divino, separada por una barrera inquebrantable. Nadie imaginaba que esta separación un día sería destruida de forma sobrenatural. Un solo evento desafiaría siglos de tradición y reescribiría la conexión entre el cielo y la tierra. La multitud observaba en silencio, mientras el sol parecía desvanecerse en pleno día. Una extraña penumbra cubría la ciudad, como si el universo mismo se preparara para presenciar un evento trascendental. En la cima del Gólgota, el cuerpo de Jesús colgaba de la cruz, sus heridas abiertas, su respiración entrecortada. Cada latido marcaba la inminente culminación de algo mucho más grande que cualquier sacrificio humano. El ambiente era denso. Soldados, fariseos y seguidores estaban presentes, algunos con desprecio, otros con angustia. Nadie imaginaba que estaban a segundos de presenciar lo imposible. Jesús alzó la mirada al cielo. Su voz, débil pero clara, pronunció palabras que resonarían a lo largo de la historia. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Su aliento se detuvo. Un temblor recorrió la tierra. Desde el templo, a varios kilómetros, un estruendo sordo rompió la quietud. Algo inexplicable estaba ocurriendo en el corazón mismo de la tradición religiosa. El velo, esa gruesa barrera de más de 10 centímetros que separaba al hombre de Dios, comenzó a desgarrarse. No desde abajo, sino desde arriba, como si una fuerza celestial lo partiera en dos. En el interior del templo, los sacerdotes sintieron el suelo estremecerse bajo sus pies. Sus miradas se alzaron y vieron, con horror, cómo la cortina sagrada se rasgaba hasta quedar dividida. Por generaciones, solo el sumo sacerdote podía cruzar ese umbral una vez al año. Ahora, la separación entre Dios y el hombre estaba destruida. Un acceso prohibido había sido abierto ante sus ojos. El impacto fue inmediato. El lugar santísimo, un espacio impenetrable, estaba expuesto a la vista de todos. La mayor señal de la exclusividad religiosa se desmoronaba sin que nadie pudiera detenerlo. Los sacerdotes cayeron de rodillas, algunos en pánico, otros en negación. ¿Cómo podía esto ser posible? ¿Qué significaba este evento que desafiaba la misma base de sus creencias? Afuera, el terremoto se intensificó. Grietas aparecieron en los muros del templo. La gente, aterrada, huyó por las calles de Jerusalén. Era como si la propia creación reaccionara a la muerte del Mesías. En el Gólgota, los soldados romanos sintieron el suelo temblar bajo sus sandalias. Miraron a Jesús, ahora sin vida, y uno de ellos, con voz temblorosa, murmuró: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Algunos testigos cayeron al suelo llorando. Otros, paralizados, no podían comprender lo que ocurría. Lo que se suponía sería la ejecución de un hombre se estaba convirtiendo en el acto más divino de la historia. Pero, ¿qué significaba realmente la rasgadura del velo? ¿Por qué este evento era tan crucial? Para los religiosos era un misterio aterrador. Para la humanidad, una nueva era estaba comenzando.
Desde tiempos antiguos, la humanidad ha creído en una barrera entre lo divino y lo terrenal, un límite que solo unos pocos podían cruzar. El velo del templo era la representación física de esa separación. No era solo un pedazo de tela, sino un muro invisible que recordaba a todos que Dios estaba más allá de su alcance. La religión institucionalizada reforzó esta idea durante siglos, imponiendo reglas estrictas. El pueblo aceptaba este sistema como la única forma de acceder a lo sagrado. Creían que, sin sacerdotes, rituales y sacrificios, la conexión con Dios era imposible. Pero todo cambió en un instante. Cuando Jesús exhaló su último aliento, el velo no se rasgó por manos humanas, sino por una fuerza mayor. Desde lo alto, la barrera cayó, revelando una verdad oculta por generaciones. Este acto no fue un accidente, ni un simple suceso físico. Fue un mensaje claro de que la separación entre Dios y los hombres había sido eliminada. El viejo sistema estaba llegando a su fin. Durante siglos, el sacrificio de animales fue la única forma de expiar pecados. La sangre era el precio de la redención y solo el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo. Pero el sacrificio de Jesús cambió esta dinámica. Su muerte no fue solo el fin de una vida, sino la culminación de un propósito: abolir el sistema de sacrificios y abrir un nuevo camino. Su cuerpo fue entregado como ofrenda perfecta, su sangre reemplazó la de los corderos y su dolor rompió el ciclo de expiación perpetua. Ya no era necesario otro sacrificio. La carta a los Hebreos lo explica con claridad. Jesús mismo se convirtió en el sumo sacerdote eterno. Su propio cuerpo asumió el papel del velo que impedía el acceso directo a Dios. Así como el velo del templo se rasgó, también su carne fue herida. La conexión es innegable. El antiguo pacto se rompió con su sacrificio, inaugurando un acceso directo a lo divino. Por primera vez en la historia, la relación con Dios ya no dependía de un templo, un sacerdote o una serie de rituales. La humanidad podía acercarse sin miedo, sin restricciones, sin barreras. Esto era más que un cambio en la estructura religiosa, era una transformación total de la espiritualidad. Ya no era necesaria la mediación de hombres para experimentar la presencia divina. Pero esta verdad fue difícil de aceptar. La religión había construido su poder sobre la idea de que solo unos pocos tenían el derecho de acceder a Dios. Un acceso libre lo cambiaba todo. A lo largo de la historia, las instituciones han buscado reconstruir barreras, restablecer jerarquías y mantener el control. Pero el mensaje del velo rasgado es claro. El camino está abierto. No hay muros que separen al hombre de su Creador. La presencia divina no reside en templos, ni depende de sacerdotes. Dios no habita en lugares construidos por manos humanas. Jesús lo dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros, sin necesidad de permisos, sin rituales impuestos, sin intermediarios. La fe ya no era una institución, sino una relación directa. Sin embargo, muchos aún viven como si el velo nunca se hubiera rasgado. Siguen creyendo que necesitan un permiso para acercarse a Dios cuando la barrera ya no existe. Esta es la gran pregunta. Si el velo fue destruido, ¿por qué tantos siguen actuando como si estuviera intacto? La respuesta no está en lo externo, sino en la mente de cada persona. El velo más fuerte es el de la creencia,
el miedo y la culpa. No es un pedazo de tela lo que nos separa de Dios, sino las limitaciones que aceptamos sin cuestionar. La clave para cruzar al otro lado no es buscar afuera, sino reconocer que el acceso siempre ha estado abierto. La única barrera es la que cada uno elige mantener. Si comprendemos esto, entendemos el verdadero significado del sacrificio de Jesús. No solo murió para perdonar pecados, sino para eliminar todo lo que impedía la conexión directa con Dios. El velo rasgado es la mayor invitación a la libertad espiritual, un recordatorio de que la relación con lo divino no está sujeta a estructuras humanas, sino al despertar interior. Pero este cambio no fue solo simbólico. Alteró la forma en que la humanidad se relacionaba con Dios. Lo que antes era un privilegio exclusivo, ahora es un derecho universal. Jesús no solo predicó un mensaje revolucionario, sino que, con su muerte, destruyó la base misma de las estructuras religiosas. No había más necesidad de intermediarios humanos, porque Él mismo se convirtió en el puente definitivo. Durante siglos, los sacerdotes controlaban el acceso a Dios, dictando quién era digno y quién no. Pero al rasgarse el velo, quedó claro que la conexión divina ya no dependía de una casta privilegiada. Este evento no solo marcó un antes y un después en la fe, sino que desmanteló el monopolio espiritual de los líderes religiosos. Su autoridad se basaba en la exclusividad, y ahora cualquiera podía acercarse a Dios. Para los fariseos y sumos sacerdotes, la enseñanza de Jesús era peligrosa. Si la gente entendía que podía hablar con Dios sin intermediarios, ¿qué quedaba de su poder? Su influencia se desmoronaba. Por eso intentaron silenciarlo. Lo ridiculizaron, lo acusaron de blasfemia y lo entregaron a los romanos. Pensaron que, con su muerte, todo acabaría, pero no entendieron el verdadero alcance de su sacrificio. Cuando Jesús dijo, "Consumado es", no solo estaba anunciando el fin de su misión en la cruz, sino el cierre de un ciclo de dependencia espiritual. Su muerte abolió la separación entre Dios y el hombre. Los primeros cristianos entendieron esta verdad y comenzaron a difundirla, desafiando el sistema religioso de su tiempo. Ya no necesitaban templos ni sacrificios, porque ellos mismos se convirtieron en templos vivientes. Esto causó indignación entre los líderes religiosos. Si las personas dejaban de depender de ellos, perdían su poder. Entonces, en lugar de aceptar la verdad, desataron una persecución brutal contra los seguidores de Cristo. Los cristianos fueron perseguidos no por razones políticas, sino porque representaban el fin de una estructura basada en el control. Su mensaje de libertad espiritual era demasiado peligroso para el sistema. Sin embargo, la persecución no los detuvo. Al contrario, fortaleció su fe y aceleró la expansión del cristianismo. Cuanto más intentaban destruirlos, más crecía el número de creyentes en esta nueva verdad. La fe ya no era un ritual externo, sino una relación directa con lo divino. No había templos exclusivos ni sacrificios continuos. La conexión con Dios se manifestaba en cada creyente sin restricción alguna. Pablo fue uno de los que más enfatizó esta transformación. En sus cartas, dejó claro que no había más barreras espirituales. Ahora, todos tenían acceso a Dios sin necesidad de un sumo sacerdote terrenal. Ustedes son el templo de Dios y el Espíritu habita en ustedes, escribió.
Con estas palabras, destruyó la idea de que la presencia divina solo podía encontrarse en estructuras construidas por manos humanas. Los líderes religiosos se resistieron a esta verdad porque significaba el fin de su control sobre las almas. Si ya no se necesitaban mediadores, su dominio espiritual se desvanecía, dejando solo el mensaje puro de Cristo. Pero, si la barrera ya había sido destruida, si Dios ya no estaba distante, ¿por qué tantas religiones volvieron a levantar muros entre la humanidad y lo divino? ¿Por qué aún existen barreras espirituales? A pesar de que el velo del templo fue rasgado, marcando el fin de las barreras entre Dios y la humanidad, con el tiempo los sistemas religiosos encontraron formas de restaurar esa separación. En lugar de aceptar la nueva libertad espiritual, muchas tradiciones comenzaron a reconstruir muros invisibles, estableciendo normas, jerarquías y doctrinas que mantenían el control sobre la conexión entre lo divino y lo humano. Así surgieron nuevas figuras de autoridad, sacerdotes y líderes que se convirtieron en mediadores exclusivos, estableciendo reglas estrictas sobre quién podía acercarse a Dios y bajo qué condiciones. En la Edad Media, la Iglesia consolidó un sistema donde la salvación dependía de rituales específicos, indulgencias y la aprobación de la institución, limitando el acceso a la fe solo a quienes se sometían a su dominio. Se impusieron estructuras donde las personas ya no podían leer las Escrituras por sí mismas, obligándolas a depender de interpretaciones controladas por un selecto grupo que monopolizaba el conocimiento espiritual. Así como en el templo antiguo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, la nueva religión institucional recreó la idea de que solo unos pocos podían interceder ante Dios. Pero este control no fue solo teológico, sino también político. Quienes dominaban la religión dictaban leyes, manipulaban creencias y establecían un poder que iba más allá de lo espiritual, influyendo en imperios y gobiernos. Con el tiempo, se reforzó la idea de que la relación con lo divino solo era válida dentro de los límites establecidos por la jerarquía eclesiástica, restaurando una versión simbólica del velo rasgado. Aunque la Reforma Protestante desafió esta estructura, muchas denominaciones terminaron replicando los mismos patrones, con nuevos líderes asumiendo roles de autoridad y estableciendo reglas para definir quién era apto para Dios. Hoy en día, en distintas tradiciones, todavía se imponen intermediarios, normas rígidas y doctrinas que dictan cómo, cuándo y de qué manera las personas pueden acercarse a lo sagrado. Este control se ve reflejado en la creencia de que la fe depende de ceremonias, templos y figuras de poder, cuando en realidad el mensaje original indicaba que Dios habita dentro de cada persona. La reconstrucción del velo no solo ocurre en la religión. En el mundo moderno, el materialismo, la sobrecarga de información y la búsqueda de validación han creado nuevas barreras que alejan a las personas de su conexión espiritual. Las distracciones constantes mantienen a la humanidad atrapada en un ciclo de ruido, ansiedad y superficialidad, donde la espiritualidad es vista como algo secundario o dependiente de instituciones externas. Así como los sacerdotes del pasado monopolizaban el acceso a Dios, hoy los líderes de opinión, las redes y los medios ejercen un control sutil sobre lo que las personas deben creer, pensar y valorar. Incluso quienes buscan respuestas espirituales
a menudo son dirigidos hacia sistemas que replican las mismas dinámicas de poder, donde pocos controlan el conocimiento y muchos permanecen en la ignorancia. El velo fue rasgado para liberar, pero la humanidad sigue construyendo nuevas formas de prisión, a veces disfrazadas de fe, otras de ciencia, ideología o una cultura que dicta lo que es aceptable creer. La gran ironía es que la verdad nunca estuvo oculta. No depende de títulos, permisos o estructuras impuestas. Siempre ha estado accesible para quienes eligen buscar más allá de los límites impuestos. La pregunta es inevitable. Si la barrera fue eliminada, ¿por qué tanta gente sigue actuando como si todavía existiera? ¿Por qué persiste el miedo a la conexión directa con lo divino? La respuesta es simple, pero inquietante, porque la libertad requiere responsabilidad. Es más fácil depender de un sistema que nos diga qué hacer que asumir el desafío de buscar la verdad por nosotros mismos. El velo no solo era una barrera física, representaba la comodidad de seguir reglas externas en lugar de explorar el propio camino espiritual, un dilema que aún define la experiencia humana. Pero ahora que hemos comprendido cómo se ha restaurado esta separación, debemos preguntarnos, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos vivir la verdad de que el acceso a Dios es libre? Desde el principio, la humanidad buscó a Dios, creyendo que estaba distante, inaccesible, separado por reglas y mediadores. Pero, ¿y si la distancia nunca existió? ¿Y si la barrera fue solo una ilusión? El velo físico se rasgó en el templo, pero el verdadero velo persiste en la mente. Miedo, culpa y creencias impuestas han mantenido a muchos lejos de la verdad, una separación que nunca fue real. Durante siglos nos dijeron que Dios solo se encuentra en templos, en ritos complejos, en la autoridad de otros. Pero Jesús reveló un secreto. El Creador siempre ha estado cerca, esperando ser encontrado. La culpa ha sido una herramienta de control. Nos enseñaron que éramos indignos, que solo a través de sacrificios podríamos ser aceptados. Pero la cruz destruyó esa mentira. El amor divino nunca fue condicionado. El miedo ha sido una jaula invisible. Nos dijeron que buscar la verdad por nosotros mismos era peligroso, que debíamos seguir caminos establecidos. Pero la verdad no se descubre en la obediencia ciega, sino en la libertad. Dependimos de intermediarios para acercarnos a Dios, como si necesitáramos permiso para hablar con Él. Pero el velo rasgado dejó claro que el acceso es directo. No hay barreras, no hay permisos, solo la verdad. La pregunta ahora es ineludible. Si todo lo que separaba al hombre de Dios ha sido destruido, ¿por qué seguimos actuando como si el velo aún estuviera intacto? ¿Qué nos impide cruzar? El velo sigue existiendo en la mente de quienes aún creen en la separación. Pero cada persona tiene la elección de atravesarlo, de dejar atrás el miedo, de abrazar la verdad y vivir en libertad. Si el acceso a Dios es directo, ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguir viviendo en la ilusión de la separación o despertar a la realidad de una conexión inquebrantable? La decisión está en tus manos. Si la barrera ya no existe, ¿por qué tantos siguen viviendo como si aún estuviera ahí? ¿Será el miedo lo que nos impide cruzarla o la comodidad de lo conocido? A lo largo de los siglos, la humanidad ha creado estructuras, reglas y jerarquías para definir el camino hacia Dios,
cuando la verdad siempre estuvo disponible para todos. Pero aceptarlo significa asumir responsabilidad espiritual. No se trata de depender de intermediarios, sino de atrevernos a caminar directamente hacia la luz. La pregunta no es si el velo fue rasgado, sino si estamos dispuestos a cruzar el umbral. Nos han enseñado a creer que necesitamos guías, rituales o condiciones para acercarnos a lo divino, cuando, en realidad, la presencia de Dios nunca ha estado limitada por estructuras humanas. Tal vez el mayor velo no sea el que se rasgó en el templo, sino el que cada uno lleva dentro. ¿Cuántos miedos, culpas y dudas siguen separándote de la verdad? Hoy tienes la oportunidad de cuestionarlo todo, de desafiar las creencias impuestas y abrir los ojos a una realidad más profunda. La libertad ya fue dada, pero solo tú puedes aceptarla. ¿Alguna vez has sentido que hay algo que te separa de Dios? ¿Has experimentado momentos en los que el velo parecía caer y todo se volvió claro? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otros a dar el paso. Cada testimonio suma a esta comunidad de buscadores que anhelan respuestas más allá de lo que siempre nos han dicho. Si este conocimiento ha resonado en ti, suscríbete a Código Espectral, activa la campanita y comparte este video. Juntos podemos seguir desentrañando los misterios que han estado ocultos por siglos. Y si esto te pareció revelador, espera a ver lo que viene. Haz clic en el siguiente video y sumérgete en la verdad oculta sobre Jesús y los templarios. Nos vemos allí.